Hoy hablaremos sobre cómo cuidar plantas de interior. Te explicaré los 3 puntos necesarios para poder cuidar tus plantas de interior. Y también vamos a hablar sobre las necesidades básicas que tienen todas las plantas, tanto las de interior como las de exterior, ¿no? Punto 1, que yo definiría como el principal, la luz. Lo más importante para las plantas, ya que a través de la luz, sea la luz solar o la luz artificial, es a través de la cual las plantas pueden producir la fotosíntesis, ¿no? O sea, la luz dispara en la superficie de las hojas de las plantas una reacción química que produce alimento, el alimento, alimenta a la planta y le permite desarrollar todos sus tallos más altos, desarrollar hojas nuevas, producir flores, que estas flores, si tienen suerte, puedan desarrollar un fruto que finalmente desemboque en la naturaleza, en la perpetuidad de esa planta. Claro que estamos hablando de plantas de interior, ¿no? Y en plantas de interior, hoy día nosotros somos quien produce ese desarrollo, esa perpetuidad. Ya no depende de su capacidad sexual la reproducción de esta planta, sino que depende hoy día más que nada de nosotros, de nuestros cuidados. Esto es muy importante, porque es el punto central de que nosotros tengamos plantas de interior en casa. O sea, a lo que me refiero es que nosotros necesitamos saber cuidarlas. Necesitamos aprender a cuidarlas. Algo que es completamente factible, que no es para nada difícil. No es difícil, no es imposible tener plantas de interior. Eso de que el mataplantas, que a mí no me dura ninguna planta, ya compré esta planta 3 veces y las 3 veces se me murió. O sea, mientras sigamos ciertos pasos importantes y tengamos en cuenta esos pasos siempre, entonces nuestra planta no se tiene por qué morir. En este video también hablaremos sobre cuáles son los factores por los cuales las plantas se mueren. Yo te enseñaré cuáles son esos factores y te ayudaré a resolverlos. Bueno, mi nombre es Efraín Berkovich y tengo años de experiencia con plantas de interior. Ya hace más de 4 años que vengo trabajando en videos y haciendo videos en YouTube. Mi experiencia en la vida, yo me estudié en una escuela hace muchos años, una tecnicatura de jardinería, y desde ese momento la jardinería, las plantas, tanto ornamentales de exterior como ornamentales de interior, han sido mi pasión. Y desde hace 4 años vengo plasmando esta pasión en videos de YouTube. Muchos de ustedes probablemente me conozcan y conozcan mi trabajo, mis videos. Y en un momento dije, necesito hacer otro canal donde, por razones básicamente de que YouTube hoy día pide que los creadores estemos como ennichados en un canal específico, yo necesitaba crear un canal nuevo para hablar solamente de plantas de interior. Las plantas de interior son mi pasión, son mi vida, al igual que las otras plantas también. Pero las plantas de interior tienen algo en particular, son con las que yo día a día, yo trabajo hoy día en un vivero mayorista en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y en ese lugar es donde saco gran parte del material y me entero de nuevas variedades
que me interesan y a partir de las cuales yo estudio y finalmente termino desarrollando videos acá en YouTube. Como les digo, tengo una amplia experiencia, años de experiencia con estas plantas y he logrado lo necesario para transmitirte a vos esa experiencia para que aprendas a cómo cuidar tu planta. Esa experiencia es la que transmito día a día en todos estos videos. Lo primero y más importante que tenés que saber es que las plantas necesitan 3 cosas importantes. La primera, luz, sea solar o artificial. La segunda, agua. Agua que le entregamos a partir del riego. Y la tercera, un sustrato que le permite sostenerse, que le permite habitar en el interior de nuestros hogares y que le aporta a través de ese sustrato los nutrientes necesarios para que se alimente, para que los absorba y a través de la luz produzca la fotosíntesis que finalmente se desarrollará a través del proceso químico de fotosíntesis, se cree su propio alimento la planta y le permita tener el suficiente para seguir creciendo, desarrollando, como dije antes, dando nuevas hojas, dando nuevas flores, dando nuevos frutos. Y eso sucede tanto en el exterior como en el interior de nuestra casa. Como decían antes en mi época de estudiante, las plantas de interior, mis profesores me decían, las plantas de interior no existen. Las plantas de interior son un invento del ser humano, son un invento, o sea, nosotros trajimos plantas al interior de nuestras cuevas, al interior de nuestros hogares, nuestro hogar. Hay un dicho que dice que el hogar de un hombre es su castillo. Y de alguna manera en nuestro castillo nos empoderamos y en nuestro castillo queremos tenerlo todo. El hombre siente la necesidad de tener a la naturaleza cerca, entonces ¿qué hace? La atrae así, crea las plantas de interior. En nuestros hogares modernos tenemos luz artificial, pero esa luz no es suficiente para ciertas plantas. Entonces tuvimos la necesidad de traer plantas que puedan vivir en estos lugares. Entonces necesitamos empezar a averiguar, empezamos a estudiar cuáles son las mejores plantas que pueden adaptarse a nuestros hogares y de esa manera con el tiempo logramos empezar a entender que hay un montón de plantas que pueden adaptarse, que tienen que tener ciertas características para poder adaptarse a ese lugar, al entorno del hombre, al hogar del hombre. Y esas plantas, que son llamadas hoy día plantas de interior, por lo general, en su mayoría, no todas, pero en su mayoría son plantas de color verde oscuro, de hojas anchas, ya que en el hogar, en los hogares, si bien tenemos un cierto grado de luminosidad, a veces no es el grado de luminosidad necesario para que todas las plantas vivan. Entonces, hay una adaptación en la naturaleza que son las plantas de bosque que viven debajo de otras grandes plantas, y esas plantas reciben una luz filtrada, son las más indicadas para vivir en interiores. Y por lo general esos lugares, esas plantas debajo de otras plantas, viven en selvas, en lugares tropicales, en lugares que tienen altas temperaturas, altos grados de humedad, porque llueve mucho. Y entonces esas características las podemos de alguna manera replicar en nuestros hogares. Al traer la planta adentro, nosotros tenemos calefacción,
le podemos brindar cierto grado de humedad a través de ciertos cuidados. Y todos esos cuidados que le brindamos es para lograr reproducir el ambiente en el que ellos vivían en la naturaleza. Y así poco a poco hemos ido ganando experiencia, conocimiento, para lograr ese objetivo, traer la naturaleza que está afuera, traerla al interior de nuestros hogares. Y de esa manera lo estamos logrando. Y como les digo, ¿qué necesitan las plantas de interior? Los 3 puntos importantes que ya hemos hablado. La luz, importante, que puede llegar a ser de luz solar que entra a través de una ventana, de un ventanal, o la luz artificial que brindan las lámparas artificiales de nuestros hogares. Cualquiera de esos dos tipos de luz ayudan a vivir a nuestras plantas. Y mientras más luminoso sea nuestro hogar, mayor posibilidad y capacidad tendrá ese hogar para albergar diferentes tipos de planta. Como les decía, por lo general, si la planta es de color verde oscuro, tiene hojas anchas, esa adaptación propia de una selva, del sotobosque, de la base de grandes árboles que cubren el cielo y que proyectan una sombra y filtran la llegada de la luz, es ese tipo de planta que viene de esos lugares, son los que viven y se desarrollan bien en nuestras casas. Hay otras que por ciertas características propias de la planta necesitan mayor luminosidad. Entonces, hay plantas que pueden vivir solo en lugares muy luminosos. Hay otras que pueden vivir en lugares medianamente luminosos. Y finalmente, las más guerreras, las más resistentes, son aquellas que pueden vivir en lugares con poca luz. En este escalafón, la más destacada sea la familia de las llamadas sansevieras, que son un grupo de plantas que hoy día se clasifican dentro del grupo de las dracenas, de las dracaena, y su exponente más conocido es la dracaena o la dracena trifasciata, que antes era llamada sanseviera trifasciata, y es el mayor exponente, digamos, el más conocido de las sansevieras, pero la familia de las sansevieras tiene más de 130 especies. Hay plantas de color verde oscuro, hay plantas con bordes amarillos, hay plantas enanas, bajitas, que también tienen verde oscuro con amarillo, o verde oscuro solo, o hay plantas de color gris plata, gris casi blanco, gris verdoso, gris azulado. Hay unas que tienen bordes de color rojizo y centros grisáceos, de hojas más arrugadas, de hojas más gruesas, de hojas más finas. Hay, como les digo, más de 130 especies. Y esas tal vez son las más conocidas y las más resistentes para lugares de poca luz. Y ya hemos hecho un video donde está incluido esa planta, pero hay muchas otras también que soportan esas características. La sanseviera puede vivir en un lugar con sol, en un lugar luminoso, luminosidad media o con una luminosidad baja, e incluso en lugares oscuros donde no todo el tiempo, donde a veces hay luz y a veces no, como son por ejemplo los lugares de trabajo, en una oficina, donde por ejemplo durante la semana tenemos muchas horas de luz artificial, pero en el fin de semana está todo apagado, todo a oscuras, y la planta aún así vive y sobrevive y se adapta a esas condiciones. Es muy importante tener en cuenta todas esas cosas.
Como les digo, la luz es lo más importante. Hay plantas que solo vivirán con buena luz, otras que vivirán con luz media y otras que podrán vivir con luz baja. El otro punto importante, el agua. El agua la incorporaremos a estas plantas a través del riego. Y es un punto importante también a tener en cuenta, ya que hay cierta cantidad de agua necesaria para vivir, y cuando tienen menor cantidad nosotros notamos que esa planta está mustia, está descolorida, está como que triste, que le diría alguna gente podría decir que la planta está triste porque quiere agua. Y por esa mustia, ese apagado del color, muchas veces las plantas son de un color brillante o de un color vivo, y cuando ese color desaparece por falta de agua, lo notamos. Y casi cualquiera podría darse cuenta de que eso es falta de agua. Ahora, las plantas pueden vivir con falta de agua, pero no sin ella. Y sabemos por larga experiencia que tengo y que tiene la humanidad, que las plantas pueden vivir con falta de agua, pero que no les gusta vivir encharcadas, o sea, con mucha agua. ¿Qué significa eso? Que el riego es importante, pero que también el no riego es importante. Que si lo riegas mucho, puede ser peor que regarlo poco. Porque tú, regándolo poco, puedes solucionar regando un poco más, pero si la planta está encharcada de agua, nosotros no podemos sacarle agua a esa planta. El agua en el sustrato tiene que tener un equilibrio de humedad y de oxígeno. Mientras ese equilibrio exista, la planta va a estar bien. Ahora, cuando hay un desequilibrio, al haber mucha agua y estar encharcada la maceta, significa que hay más agua que oxígeno. Entonces se rompe el equilibrio y la planta, que respira por las hojas, pero por muchas otras partes de la misma planta, incluso las raíces, no logra respirar. Y si eso se produce, entonces la planta va a ponerse mal. Incluso podría llegar a morir. Así que, como les digo, en el tema del riego, a veces menos es más. Más cantidad de agua es nocivo, menos cantidad de agua es oportuno. En mi caso, por ejemplo, mis plantas de interior, yo las riego una vez por semana. Y por ahí en alguna ocasión, si veo que necesitan un poco de agua, puedo llegar a darles un poco más de agua durante la semana. Incluso algunas plantas, por ejemplo las sansevieras, a veces estoy 2 semanas sin regarlas. Y ellas van a agradecer estar sin agua. Esas 2 semanas van a estar mejor sin agua que con agua. Pero ese caso en particular es el de las sansevieras. Otras plantas, como el Chlorophytum que tengo acá, necesitan una mayor cantidad de agua porque son más acuosas, entonces son un poquito más carnositas, y uno nota que ese tipo de plantas necesita más agua, y también nota que cuando le falta agua va a estar mustia, va a estar descolorida, va a estar opaca. Y bueno, hay que buscar ese equilibrio. Menos es más. Entonces uno riega y después tiene que dejar que se seque ese sustrato para volver a regar. Esto en plantas de interior. El otro punto importante es tener un sustrato importante, homogéneo. Cada planta de interior tiene un sustrato ideal, aunque hay un sustrato, digamos, universal para las plantas de interior. Hay plantas que necesitan mayor cantidad de nutrientes y otras menor.
Hay plantas que necesitan tener mayor esponjosidad en el sustrato, mayor cantidad de materia orgánica, y otras no es tan necesario. Hay plantas que, como las sansevieras, necesitan estar más secas que mojadas. Necesitan tener un equilibrio, su equilibrio es más de estar seco el sustrato a estar humedecido. Y otras necesitan un sustrato más húmedo, como esta, para estar en mejores condiciones. Y, digamos, el cuarto ítem importante en el cuidado de una planta interior es conocer las diferentes necesidades de cada planta. Pero bueno, yo soy un profesional y lo conozco. Vos, si sos nuevo, lo irás aprendiendo con el tiempo. ¿Y cómo lo aprendés? Cuando decidís, el día que decidís a ir a incorporar plantas de interior a tu casa, vas a ir a un vivero y vas a comprar tu planta. O va a haber una tía, una abuela, una mamá, una madre o una amiga que te regale una planta y te diga, esta planta se cuida así. Y vos vas a ir aprendiendo de esa forma o de esta otra forma. Vas a venir a buscarme a internet y vas a encontrar mi canal donde yo te voy a ayudar a que cuides bien de tus plantas de interior. Y bueno, más nada que eso, digamos, ¿no? Como te digo, luz, agua, sustrato y, importante, conocer nuestras plantas. Y si te pasa como me pasa a mí, que cada vez tengo más plantas, vas a conocer, vas a interiorizarte, te va a gustar, o sea, tener más plantas no porque te la regalan y inevitablemente te llegan. No, porque vos la buscás, comprás, le pedís a una amiga un cajito, le pedís a tu mamá, mamá, qué linda planta que tenés ahí, ¿por qué no me la regalás? Lo que sea, de alguna o de otra manera llegan a tu vida y para que sigan en tu vida y estén bien, tenés que aprender sobre esas plantas, interiorizarte de su bienestar. Y lo vas a hacer aprendiendo las necesidades particulares de cada planta. Y bueno, acá voy a estar esperándote a que veas mi video y en cada video aprendas un poquito más de qué es eso de cuidar, de cómo cuidar tu planta. Así que bueno, si llegaste hasta aquí, entiendo que te gustó mi video. Y te pido que me dejes un me gusta, porque eso me ayuda a seguir creciendo. Que te suscribas a mi canal, por lo mismo. Que me dejes comentarios y que me digas que te gustó mi video, que te gustaría que hablara de algún tema en particular, que te gusta la planta que aparece en las diferentes fotos o imágenes que aparecieron en el video y que querés tener una de esas y querés que te explique mejor cuáles son las necesidades de esas plantas. Así que ya sabes, estás invitado a seguir viendo todo el contenido de mi canal, a seguir aprendiendo sobre las plantas de interior que están llegando a tu vida. Y bueno, si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video. Así que te dejo con la pantalla final. Te invito a seguir viendo el contenido de mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.